Muy buenas tardes. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados les dan a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro Quintana Roo Krusov. En este acto contamos con la distinguida presencia del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, promotor de esta presentación. Muchas gracias, diputado. Nos acompaña, por supuesto, el autor de este libro, el señor Alfaro Yam Kanul. Muchas gracias y bienvenido a la Cámara de Diputados. En esta presentación contamos con la distinguida presencia de la diputada Alma Anaí González Hernández del Distrito 2 del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, diputada. Y del diputado Wilber Alberto Batum Chulim del Distrito 3 del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Destacamos entre los asistentes a esta presentación la distinguida presencia de la diputada Nayeli Fernández. Muchas gracias, diputada. La diputada Fátima Almendra. Muchas gracias, diputada. El diputado José Antonio Estefan. Muchas gracias. El diputado Fausto Gallardo. Gracias por asistir. El diputado Mario Peraza y el diputado Antonio de Jesús Ramos. Así destacamos que se incorpora con nosotros la diputada María del Carmen Pinete Vargas. Muchas gracias, diputada. Por supuesto, todos los asistentes sean bienvenidos a esta presentación. Para dirigir un mensaje de bienvenida, tiene la palabra el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis. Por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. De manera muy especial agradezco a ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan, a las y los representantes de los medios de comunicación y por supuesto y de manera muy especial a mis compañeras y compañeros que nos acompañan esta tarde, tanto del Grupo Parlamentario del Partido Verde como del Grupo Parlamentario de Morena, Mario, Fátima, Fausto, Naye, Toño, Pepe, Maru, Batún, Anaí. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y además, pues muy contento de estar aquí con mi paisano quintanarroense. Agradezco la deferencia que tiene de venir a presentar este libro aquí en la Cámara de Diputados, Quintana Roo Krusov, Historia Oral de los Mayas Eternos e Indómitos. Por supuesto que es un privilegio contar con una obra histórica escrita por un mayahablante que nació en el corazón del pueblo maya y que desde la cuna habla, piensa y sueña en maya. Alfaro, mi amigo Alfaro, siempre se ha distinguido por su particular forma de entender el mundo y nuestro entorno y eso se ve plasmado en este libro. Creo que hoy es el momento perfecto para compartirles el cariño y la admiración que siento hacia Alfaro Yam Kanul por su calidez como ser humano y por su trabajo en la preservación de la historia ancestral maya. En el camino recorrido en mi estado he tenido el privilegio de conocer a personas maravillosas, pero pocas como Alfaro. Es de esas personas comprometidas con quienes le rodean, con su tierra y con su historia. Y no hay día en que no lo vean ayudando, enalteciendo a su pueblo o encabezando cambios en donde se encuentre. Es un verdadero representante de la cultura maya y una prueba de que la cultura maya sigue viva. Permítanme decirles que sentarse a platicar con Alfaro es una experiencia única. Es como ver una película, como escuchar un audiolibro o como darle play a un podcast. Quiero decir, su habilidad para revivir la historia con lujo de detalles te transporta. Puedes ver, escuchar o leer las escenas que es capaz de recrear en sus relatos y una vez que acaba, te sientes otro. Y ahora con este libro, esta experiencia está al alcance de todas y todos con Quintana Roo Krusov, que está destinado a convertirse en el portavoz de nuestro legado histórico con casi 3,000 años de desarrollo como cultura maya. Alfaro Yam Kanul muestra en esta obra su liderazgo social y su visión crítica al aportar información de nuestro territorio en aras de defender la cultura maya, de cuestionar supuestas verdades y recuperar el valor de esta recopilación de eventos ancestrales. Estoy convencido que con este ejemplar su lucha social se engrandece, pues además de las acciones que diario realiza con pasión para lograr la justicia social, como la protección de las tierras y de quienes las habitan,
Desde la trinchera de la escritura dignifica a las comunidades mayas también con la palabra, hace respetar su historia y con ello sus derechos, le da voz a su gente y devuelve las miradas a la grandiosa civilización maya. Quiero agradecer al Faro Yam Canul por ser un embajador de la cultura maya en el mundo, y a quienes aquí nos acompañan les invito a leer este libro y aprovechar el privilegio de acercarse a la cosmovisión maya desde una perspectiva sensible, inteligente y de un guerrero como su autor. Amigo Alfaro, este libro es un verdadero tesoro que nos permite acercarnos a la cosmovisión maya desde una perspectiva actual que nos invita a rescatar nuestras raíces para aplicar esos valores hoy, para convivir mejor y para que apreciemos los siglos de historia y sabiduría que nos han legado nuestros antepasados. No desaprovechen la oportunidad de embarcarse en este viaje. Enhorabuena y muchas felicidades, Alfaro. Muchas gracias, señor diputado Juan Luis Carrillo Soberanis. Deseamos destacar y agradecer la distinguida presencia en este acto de la diputada Irma Juan Carlos. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. Diputada Irma Juan Carlos, si es tan gentil de acompañarnos en el presidium, por favor. Alfaro Yam Canul, autor del libro Quintana Roo, Cruzov, Historia Oral de los Mayas Eternos e Indómitos, nació en la comunidad indígena de Laguna Cana el 30 de diciembre de 1957, en una cuna humilde, en medio de la espesa selva tropical y el ruido ensordecedor de los animales silvestres. Salió de su entorno rural sin saber leer ni hablar el idioma español. Sus padres lo trasladaron a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto para estudiar la secundaria y posteriormente la licenciatura en la Universidad Autónoma de Guerrero. A su corta edad y dado a su condición de niño indígena y sin conocer el mundo exterior en muchas ocasiones, quiso abandonar la escuela. Sin embargo, recordaba las pláticas que solía tener con sus padres y tíos, al rememorar con valentía las luchas de liberación que tenían sus antepasados en contra de los tiranos peninsulares en alianza con el gobierno federal. Sus padres fueron descendientes de los soldados adoradores de la Cruz Parlante y combatieron a la oligarquía peninsular, mismos que deseaban exterminar totalmente a los insurgentes mayas. Entre estos puntos más relevantes podemos mencionar que, inspirados por la Cruz Parlante, practican magistralmente la concepción de la guerra del Su por los comandantes Crescencio Pot y Bernardino Sen. Hoy en esta Cámara de Diputados recibimos a un indígena que alza la voz y que reivindica la lucha de sus ancestros a través de su libro de un gran contenido histórico y cultural. Escucharemos a continuación el mensaje del autor de este libro, el señor Alfaro Yam Canul. Por favor. Bashkawakesh, tenestaki makinwo wayanane, tawete leche, ten yakin wili yamak yang waye, minka olobi, torastaki makinwo wayan tawete leche. Beishan ki makinwo tin way teche, wayan Nochmac, Juan Carrillo, Anaí González, Alberto Batum y mi amiga Irma Juan Carlos. Yo no sé cuánto tiempo tengan ustedes, pero yo tengo suficiente tiempo como para platicar la historia de mi pueblo. Pero yo los entiendo que van a seguir trabajando en cuestiones que beneficien a la nación. Sin embargo, trataré de resumir aspectos importantes de mi libro. Quiero decirles de que me siento muy contento con ustedes, diputados. Me siento muy contento también porque mis diputados de mi estado me arropan en este evento. Voy a empezar diciendo
de que el 30 de julio de 1847, nosotros, como mayas, empezamos nuestra verdadera lucha de independencia. Acuérdense ustedes de que en 1810 el cura Miguel Hidalgo supuestamente dio el grito de independencia en toda la nación. Sin embargo, esto no llegó a la península de Yucatán. Pasaron 37 años para que el pueblo maya hiciera su propia revolución social. Pero mucho antes de la revolución del 30 de julio de 1847, debo decirles de que durante muchos años atrás, Bonifacio Novelo, Cecilio Chi, Jacinto Pat y Manuel Antonio Ay fueron soldados de la casta divina yucateca. Pero dentro de la misma casta divina y su ejército, ellos se conocieron y entendieron que esa coyuntura les debería de servir para prepararse militarmente. Estos 4 iniciadores de la guerra social maya siempre pensaron de que algún día ellos iban a hacer su propia revolución. Y fue así. A principios de 1847, enero de 1847, ellos ya estaban fuera del ejército yucateco. De enero a julio de 1847 empezaron a prepararse militarmente. Empezaron a reclutar a sus soldados. Y quizás esta guerra de liberación no hubiera sido el 30 de julio, a lo mejor un poquito más adelante. Sin embargo, la casta divina yucateca ya tenía información de que en cualquier momento se iba a dar inicio a una verdadera revolución indígena maya. Fue así que el 26 de julio de 1847, supuestamente le descubren y dicen que el comandante Manuel Antonio Ay andaba borracho y que se le cae, digamos, una carta. Yo desde esta tribuna afirmo de que no fue así. El ejército yucateco ya tenía información de que los insurgentes ya estaban en vísperas de su revolución. Al descubrirse la carta, matan, asesinan, llevan al paredón a Manuel Antonio Ay el 26 de julio de 1947. Esto enardece, molesta, acelera más el inicio de la revolución. Y fue así que el 30 de julio, después de una masacre de un pueblo indígena llamado Ecpetz, después de todo esto, 2 cosas: la muerte de Manuel Antonio Ay, la matanza, digamos, de la noche del 30 de julio, no le quedó de otra a Cecilio Chi que arremeter en contra de los criollos que vivían en Tepic. En aquel entonces no era ni Quintana Roo ni Yucatán. Da inicio la guerra social maya.
Se juntan los comandantes y determinan que Jacinto Pat se quedaba en la parte oriente de la península de Yucatán. Jacinto Pat, Apeto, Yucatán. Y Bonifacio Novelo por una ruta conocida en Campeche como Ruta Puco. Quiero precisar de que Cecilio Chi se quedó en la parte oriental de la península. De 1847, de julio de 1847 a finales de 1848 y principios de 1849, los mayas habían dominado totalmente la península de Yucatán. Estaban prácticamente a 28 kilómetros de Mérida y a 8 kilómetros de Campeche. Las dos ciudades más representativas en donde vivían los criollos. Después de una discusión interna entre los comandantes, determinan no entrar ni a Mérida ni a Campeche. Bueno, muchos se preguntarán por qué. Yo quiero nada más comentarles de que los mayas, mis antepasados, no querían la guerra. Ellos prácticamente fueron orillados a tomar las armas, porque eran maltratados, humillados, explotados en su propia tierra. Y no les quedó de otra que levantarse en contra de la casta divina yucateca. Se retiran de Mérida y de Campeche, lo discutieron. Hay varias razones. Una de ellas es que los mayas, nosotros somos un pueblo que creen, que tiene su propia cosmovisión, como todos los pueblos indígenas. Creemos en la naturaleza. Ellos sabían de que ya se estaba acercando la época de lluvias y que tenían que regresar a su territorio para sembrar. Pero eran prácticamente 1847, que eran 2 años casi de guerra. Ellos tenían que cultivar sus tierras para poder sobrevivir. Esa fue una de las razones. Y otra, de que ellos querían su propio territorio. Se retiran y se van a la parte central y oriental de la península de Yucatán. Allí se atrincheran. Allí fundan mi pueblo sagrado, Nocá, Santa Cruz, Balaná, Campo Colché, hoy llamada Felipe Garrido Puerto. Fundan esta ciudad pero la casta divina yucateca leyó mal, porque ellos pensaron que los mayas iban derrotados. No, y no fue así. No fue así. Quiero comentarles que dentro de en cuanto a la estrategia militar, los 4 comandantes planteaban diferentes escenarios, diferentes perspectivas. El comandante Jacinto Pat, que era un hombre en aquel entonces preparado, él decía, mejor instalamos un gobierno propio en toda la península, un gobierno de los indígenas. El comandante Cecilio Chi era más radical. Decía, no, dice, ¿por qué?
sino a nosotros nos están matando. También hay que acabarlos así. Manuel Antonio ahí decía, hay que sacarlos de la península. Hay que sacarlos de la península, ver cómo decirles que se vayan de la península. Y Bonifacio Novello sostenía de que había que prepararse a una guerra de resistencia y prolongada. Y finalmente fue lo que ocurrió. Pero a pesar de todo esto, a pesar de las diferencias, llegó el momento en que tuvieron que unir fuerzas dentro de sus diferencias. Aquí yo sí quiero hacer una reflexión en este momento. Diputados de mi estado, los comandantes, a pesar de sus diferencias, tuvieron la capacidad de organizarse y de luchar en contra de sus explotadores. Hoy les quiero decir que nosotros no nos podemos quedar atrás. Yo sí le quiero pedir a mis diputados de que busquemos la unidad, encontremos la unidad, construyamos la unidad, porque Quintana Roo y los indígenas queremos que eso suceda, para bien no solamente de todo el estado, fundamentalmente para nosotros los indígenas. Ese es el mensaje que les quiero decir, diputado Batún, diputada Anaí, diputado Carrillo. Pero bueno, sigamos. En 1849, el ejército yucateco, pensando de que los mayas ya estaban derrotados, arremeten en la parte central y oriental de la península, con todo su poder militar. Pero se equivocaron, porque a pesar de las circunstancias que vivía mi pueblo, debo decirles que de 1847 a 1849, a finales de 1848, muere Cecilio Chi. A los 6 meses después, 1849, muere también Jacinto Pata. Y de alguna manera, estas dos muertes simbra profundamente las estructuras milicianas de una nación en formación. Esto quiere decir de que en aquel tiempo el gran ejército maya se encontró en una fase de reflujo. Sin embargo, llegó el momento en que un desertor del propio ejército yucateco, llamado José María Barrera, llegó en el momento oportuno para levantar nuevamente el ánimo de los mayas. Es cuando precisamente aparece la Santísima Cruz Parlante,
¿Qué es la cruz parlante? La cruz parlante fue un símbolo de lucha, porque a través de la cruz parlante se recibía las instrucciones divinas precisamente para alentar y enfrentar con todo el poder del ejército al ejército yucateco que estaba ya llegando casi a territorio maya. Fueron varias incursiones del ejército yucateco. Simple y sencillamente no pudieron entrar a territorio cruzado. Las veces que quisieron entrar, ya con un ejército totalmente renovado, los dejaban en la lona, como vulgarmente se dice. No pudieron entrar. A partir de 1850, los mayas se hicieron llamar Cruzop. ¿Por qué Cruzop? Porque adoptaron a la cruz parlante como su comandante supremo, pero además se declararon adoradores de la cruz parlante. La guerra social maya se puede clasificar en varios periodos. La de 1847 a 1849 podemos decir que fue el inicio de la guerra social maya, cuando el gran ejército maya Cruzop había dominado totalmente la península de Yucatán. Los mejores momentos de Jacinto Pat, de Cecilio Chi y de Bonifacio Novelo. De 1850 a 1860, prácticamente fue una etapa de organización, de la gente, de los mayas. Y de 1860 a 1901, con la entrada de Bravo, se fue consolidando la gran nación maya. Hubieron muchos encuentros con los soldados de la casta divina yucateca. Nosotros no combatimos únicamente con el ejército yucateco, combatimos en aquel entonces con lo mejor del ejército del Porfiriato, pero también al darse cuenta nuestros adversarios que no podían con nosotros, trajeron también mercenarios gringos y simplemente no pudieron. De 1864 a 1875, les vuelvo a repetir que sucedieron varios encuentros constantemente enfrentamientos con el ejército yucateco, pero no penetraban a territorio maya. De 1864 a 1875 se consolida o se renueva la forma de gobernar. Los mayas fueron capaces también de gobernar en colectivo, porque ellos entendieron de que tenían que controlar, tenían que consensar con todos. Se forma un triunvirato que recae en las personas de Bonifacio Novelo, de Crescencio Pot y de Bernardino King. Fueron prácticamente 11 años de un gobierno de triunvirato. Y creo que fue el mejor momento de la nación maya. Después del triunvirato también sucedieron varias cosas, pero lleguemos hasta 1900. En el año de 1900, el comandante Felipe Llamá recibe órdenes de la Cruz Parlante, en donde le dicen
ya se van a salir de la ciudad sagrada. Hagan lo que tengan que hacer, porque yo ya no los quiero tener acá. Todo a inicio de mayo de 1900 fue una semana de festividades en honor a la cruz parlante. Después de la semana de festividades, se despiden religiosamente de la ciudad, se retiran de manera estratégica. Entonces, prácticamente cuando llega Bravo, la ciudad ya se encontraba abandonada un año. Bravo entra en 1901. Encuentra una ciudad desierta. Pero antes de entrar a la ciudad sagrada, ya lo esperaban. Porque los mayas, a pesar de que se retiraron, ellos siempre vigilaban su ciudad. Sabían que en cualquier momento el ejército invasor iba a llegar. Antes de entrar a la ciudad, se dice de que los guerrilleros mayas se confrontaron con el ejército de Porfirio Díaz encabezado por Bravo y sufrieron varias bajas. Entran a la ciudad, encuentran la ciudad abandonada. Bravo y el gobierno yucateco en aquel entonces celebraron supuestamente esta victoria, una victoria virtual, porque no había nadie, no derrotaron a los mayas, no le quitaron su ciudad. Y Bravo le comunica a la casta divina yucateca que había entrado a Nocá, Santa Cruz, Balamná, Campo Golche. Los yucatecos alegres. En ese momento determinan nombrar a Bravo como ciudadano yucateco y erigirle un monumento a Porfirio Díaz. Y en mi pueblo, de manera peyorativa, le pusieron Chan Santa Cruz. Y nosotros no estamos de acuerdo, porque la Chan Santa Cruz quiere decir pueblo chico. Lo que querían ellos era humillarnos, porque mi pueblo Nocá, Santa Cruz, Balamná, que quiere decir pueblo grande. Entonces nosotros sostenemos que debe ser Nocá, Santa Cruz, Balamná, Campo Golche. Nosotros, como se lo dije el 3 de mayo del 2021, porque el presidente de la República me invitó a su mañanera, le comenté varias cosas al presidente y yo le dije al actual general, secretario de Defensa, yo le dije públicamente, le dije, en aquel entonces el ejército porfirista no nos derrotó militarmente. Tampoco nosotros firmamos un acuerdo de paz. Tampoco nosotros firmamos un acuerdo de paz como legalmente se puede revisar. En este sentido, nosotros decimos que no llegamos aquí como Marcos. No llegamos aquí como Marcos, cuando hace un reclamo de las causas justas del pueblo, de todo el pueblo, de todos los pueblos indígenas. Nosotros venimos acá también con el mismo coraje. Y quizás nosotros como pueblo tampoco descartemos la lucha armada, pero en este caso
no se da todavía. Lo que nosotros queremos es que nos escuchen. En mi libro, si ustedes pueden leer mi libro, ahí está todo lo que yo planteo. Que nos escuchen, porque hay varias cosas pendientes. Yo sé que tanto los diputados de mi estado, la gobernadora de mi estado, Mara Lezama, como la presidenta municipal de mi municipio, María Hernández, han estado gestionando, han estado trabajando de manera institucional. Ellos tienen que sujetarse a lo que les manda el gobierno, el Estado mexicano. Y quizás ellos no puedan hacer este reclamo que nosotros estamos haciendo como mayas. Lo entiendo perfectamente, tienen límites. Pero yo en este momento alzo la voz. Y yo le pido, le reclamo al Estado mexicano que nos dé la oportunidad de que se incrementen más los recursos económicos en las zonas indígenas de mi estado. Cuando yo hablo de zonas indígenas, hablo de Carrillo Puerto, hablo de José María Morelos, hablo de Lázaro Cárdenas, hablo de la parte indígena de Tulum, de Bacalar, de Chetumal, en fin, Quintana Roo es indígena, pero en donde nos encontramos concentrados como pueblos y comunidades indígenas es en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, parte de Tulum y parte de Bacalar. Ahí es donde es el reclamo. Diputados, ojalá que de verdad nos echen la mano y que le echen la mano a la gobernadora y a mi presidenta municipal. Yo sé que lo pueden hacer, yo sé que lo pueden hacer y se necesitan de alguna manera más voces. Nosotros estamos dispuestos como pueblo a acompañarlos. A nosotros nos gusta la lucha social. Quizás no como ustedes en la tribuna, nosotros somos un poquito más arrebatados y lo tenemos que decir claro, somos más rebeldes. Y en este sentido, compañeros, yo he platicado con mucha gente, con mis paisanos. Nosotros traemos varios puntos y les voy a decir y les voy a comentar. Yo les quiero pedir a todos los diputados que revisen, que adecúen el decreto de creación de la Reserva de la Biosfera de Siancán del 20 de enero de 1986. Este decreto lo hicieron los gobiernos neoliberales. Y este decreto fue totalmente a espalda de nosotros y a conveniencia de los que gobernaban en aquel entonces. Este decreto nos quita, nos arrebata, nos escena 530,000 hectáreas de territorio maya Cruzov. Y dicen y fundan lo que es la Reserva de la Biosfera de Siancán. Nosotros no estamos reunidos con la naturaleza. Los mejores ecologistas, y lo sabe la diputada, los diputados, somos los indígenas. Nos quitan nuestro territorio para entregárselo a unos cuantos, a los poderosos económicamente a nivel nacional y a nivel mundial. Mientras tanto, a nosotros nos limitan nuestro desarrollo regional, nos limitan usufructuar nuestra reserva, nos limitan cuidarla.
nos limitan a administrarla. ¿Quiénes lo administran? Otras entes. La reserva de la biosfera de Siancán, el 98% de la reserva le pertenece al municipio de Felipe Garrio Puerto. No estamos nosotros diciendo de que exista quizás pobreza extrema o pobreza, que sí lo hay, pero a nosotros nos gustaría vivir mejor. Nos gustaría vivir mejor. Y para vivir mejor, tienen ustedes que ayudarnos a que la reserva se revierta al municipio de Felipe Garrio Puerto para que nosotros la podamos administrar, usufructuar y, ¿por qué no?, respetando todas las medidas ambientales, hacer turismo, no sé si rural, ecológico, no interesa el nombre, pero lo que nosotros es hacer turismo allá, sin afectar nuestra reserva. Es decir, que el Estado mexicano nos ayude a instalar las infraestructuras necesarias en la ciudad de Felipe Garrio Puerto para que el turismo sea de entrada, como nosotros le decimos, y salida. Eso sería, digamos, un punto que les pido que se analice. Y luego, la visita de una comisión de la Cámara de Diputados a nuestra reserva. A mí me gustaría que ustedes nos visiten para que ustedes constaten cómo están las cosas, que no venimos a mentir acá, que es urgente que nuestro territorio se nos regrese. Yo les hago la invitación, diputados, pero absolutamente a todos los diputados, si pudieran ir todos, qué bueno, para que vean en qué condiciones está la reserva, cómo está explotada por gente de afuera. Pero es más, esa reserva fue creada a modo para que otros la exploten, porque sí la están explotando. Y hay que decirlo, todavía en la 4T hay funcionarios de la Semarnat y de la CONAM que no han entendido la política del presidente Obrador, que primero son los pobres y los indígenas. Esto debe quedar muy claro. Pero bueno, yo sé que tienen ustedes mucho trabajo. Los invito a que lean mi libro. Consta de 23 capítulos. Habla de Siancán, territorio maya cruzó. El último rebelde maya, Evaristo Zulú. La nación maya y la creación de la nación maya. Entonces, les repito, vamos en la lucha, que nos echen la mano. Nosotros decimos que nuestra revolución no ha terminado, pero que requerimos del apoyo de todos ustedes, diputados. Y luego, también les pedimos ya lo había dicho antes, pero lo quiero concretizar, que a través de ustedes se incremente un plan de justicia social para todos los pueblos indígenas, sobre todo donde se concentra el núcleo de la población maya. Yo creo que el presidente Obrador tiene este programa, que nos echen la mano, en este sentido. También hay muchas cosas que han pasado. Nosotros quisiéramos transitar
sin romper con el Estado mexicano, como el caso de Bolivia. Transitar a una nación plurinacional, en donde se respete la autonomía de los pueblos indígenas, pero en alianza con el Estado mexicano. Simple y sencillamente que se nos dé la oportunidad de gobernarnos de la mano del Estado mexicano. Yo quiero también pedirles, diputados, de que nos apoyen a los indígenas a seguir escribiendo nuestra propia historia. Pero para ello requerimos apoyos económicos. Apoyos económicos para poder continuar con esta labor. Finalmente, yo sí quiero pedirles de que este libro, si ustedes me apoyan, traducirlo a varios idiomas, sobre todo el inglés. Pero no solamente es eso, este libro, esta narración, mi máximo deseo es que sea plasmado en una película. Vale la pena, yo siento que vale la pena porque en este caso es muy poco lo que se ha difundido en nuestra cultura. Sí hay mucha lectura, pero desde una perspectiva totalmente fuera de nuestro contexto. Pues de verdad, yo quisiera platicar muchas cosas. Pero bueno, cuando ustedes me inviten estaré nuevamente. Y si ustedes me apoyan, estaré viniendo, presentando mi libro, haciendo conferencias en todas las instituciones educativas de la Ciudad de México. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias diputados, muchas gracias diputado de Quintana Roo, muchas gracias, me siento muy contento con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Alfaro Yamcanul. Antes de continuar, queremos agradecer la distinguida presencia en este acto de la diputada Claudia Delgadillo, del diputado Edi Palacios, de la diputada Ana Laura Huerta, de la diputada Karen Castrejón, del diputado Juan Lima, del diputado Marco Antonio Natale y de la diputada Eunice Monzón. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto. Para dirigir un mensaje, cedo con mucho gusto el uso de la palabra a la diputada Alma Anaí González Hernández. Por favor, diputada. Amigos, diputadas y diputados, querido amigo Alfaro, orgulloso quintanarroense y compañeros Alberto, mi querida Irmita, Juan. Estamos muy orgullosos de ti en Quintana Roo, que hayas logrado plasmar la historia oral de nuestros queridos mayas, su cultura, su cosmovisión, en un libro tan importante como este. Nos llena de muchísimo orgullo, pero sobre todo nos invita a conocer más sobre la historia de nuestro querido estado y que también pues conecta con la historia de la península de Yucatán, así como la historia de muchos compañeros que aquí nos acompañan de Campeche, de Yucatán y de estados cercanos. Como diputada federal de Quintana Roo, cuenta conmigo para seguir impulsando el apoyo a todos los pueblos mayas e indígenas. Quiero recordar aquí a los compañeros que también
gracias a muchos de los presentes, se aprobó un presupuesto histórico para Quintana Roo, nunca antes visto, del 14.2% a comparación del año pasado, en el cual, pues también a comparación de otros estados, y ustedes disculpen, pero ya les tocaba al sur del país, pues fue algo pues considerable, ya que en otros estados, amigos, se aprobó el 5, 6, 7% y a Quintana Roo el 14.2% de aumento, y pues eso se va a convertir en Tren Maya para detonar ahora sí que la zona sur-sureste, también el aeropuerto que va a estar en Felipe Carrillo Puerto, y pues la Luis Donaldo Colosio que conecta Cancún, ¿no?, con la carretera a Chetumal, y obras emblemáticas que nuestro querido presidente ha demostrado que tiene amor a su pueblo quintanarroense, a su país y sobre todo al sur-sureste del país. Y sobre todo, que hace poquito lo tuvimos en Felipe Carrillo Puerto, ¿no?, en una ceremonia muy importante para nuestro pueblo indígena, y confío en que nuestro presidente, con todas estas obras emblemáticas, no solo va a detonar la economía de lo que es Quintana Roo, sino también le va a dar dignidad y respeto a los pueblos mayas. Nosotros estaremos como diputados federales cuidando, vigilando que así sea, que se cuide todas nuestras comunidades, y también decirte que en el tema del Siancán, nuestra gobernadora Mara Lezama hizo una gran gestión, porque justamente está el tema de primero las y los pobres, pero Felipe Carrillo Puerto, teniendo mar, no tenía acceso a él, justamente por el tema de la reserva de la biosfera de Siancán, y ya nuestra gobernadora Mara Lezama anunció un camino de acceso, ahora sí que accesible para todo el pueblo maya de Felipe Carrillo Puerto y para todas las zonas aledañas, y es un gran logro, y estoy segura que este es el primer gran paso para poder brindar las mismas oportunidades al pueblo maya. Sin más por el momento, pues los invito a leer de este maravilloso libro y a visitar sobre todo Quintana Roo y Felipe Carrillo Puerto, de donde es nuestro querido Alfaro Yam. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, diputada González Hernández. Escucharemos a continuación el mensaje del diputado Wilbert Alberto Batum. Por favor, diputado. Pues muy buenas tardes. Saludo a mis compañeros del Presidium, a mis compañeros diputados, a los que nos acompañan, y especialmente también a Jorge Cervantes, coordinador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Y también desde luego a todos los invitados especiales que vienen de Quintana Roo, los estudiantes de Derecho y de ¿es Mercadotecnia? No. Negocios Internacionales. Bienvenidos a su casa. Pues, concuerdo, hermano Maya, contigo en muchos temas. Batum es un apellido maya, significa callo de hacha. Bachkawalik, ¿cómo están ustedes? En Quintana Roo, los mayas nos han hecho, no ha habido justicia desde hace muchos años. Poco a poco, con el gobierno federal, con el gobierno estatal, esto ha ido cambiando. Pero no es suficiente. Requerimos que haya más apoyo, que haya bienestar. Hoy nuestra gobernadora está llevando caravanas de bienestar a cada comunidad de Felipe Carrillo Puerto. Lugares donde antes niños, jóvenes y adultos fallecían porque no había servicios médicos. Quintana Roo está avanzando en ese tema y vamos por más. Y concuerdo mucho con mi estimado hermano Maya Alfaro Yam cuando dijo algo. Mi sueño es que este libro sea plasmado en una película. Hace falta una película que realmente hable de la cultura maya, lo más apegado a la realidad.
y no como la película Apocalipto de Mel Gibson, que fue una película prácticamente de mercadotecnia y para hacer dinero. Queremos inculcar y fomentar la cultura maya en todo el país y en todo el mundo que hace falta. Es una cultura maravillosa, una cultura que atrae millones de turistas a México. Yo sí me sumo a su propuesta y con mis compañeros, si podemos contactar a la Comisión de Cinematografía, con lo menos un documental que apoye a la Cámara, porque es fundamental. No quiero alargarme mucho porque luego no me paran. Pues, malo, compañero, nos vemos pronto y su amigo Alberto Batún. Gracias. muchas gracias, diputado Wilber Alberto Batún. En ocasión de la presentación del libro Quintana Roo Cruz Ob, escucharemos el mensaje final a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Por favor, diputada. Buenas tardes, compañeras y compañeros, diputadas y diputados presentes. Muchas gracias por acompañar a nuestro hermano Alfaro en esta presentación de este importante libro. Gracias a las mujeres y los hombres que visitan esta Casa del Pueblo. Bienvenidas y bienvenidos. Hermano Alfaro Jan Canul, gracias primero por venir a esta Casa del Pueblo a conocer lo que hacen las diputadas y los diputados del pueblo, que hoy estamos acá presentes, y también por tomarte ese tiempo y tener el interés de documentar una historia muy importante, que es la historia de nuestros hermanos y hermanas mayablantes, maya peninsular, mayas de todas las variantes. Yo quiero saludar también con mucho respeto a mis hermanos Alberto Batún, nuestra hermana Anaí y al diputado Juan Carrillo. Gracias. Pues decirles que como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para mí es un honor presenciar, atestiguar este momento histórico en que se presenta este libro en esta Casa del Pueblo. Sin duda, esta oportunidad que tenemos es también la oportunidad para conocer nuestra región de la península de Yucatán, de toda la historia, de todo lo que ya decía Alfaro. Fue mucho lo que dijo, porque es mucho lo que no hemos dicho. Como pueblos indígenas hemos vivido historias importantes como las que hoy vivimos, como las que hoy nos está tocando escribir una nueva historia de la mano con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde precisamente después de muchos años de olvido, hoy se construyen planes de justicia a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Sin duda, hermano Alfaro, aquí tienes a hermanas y hermanos, amigas y amigos, que estamos caminando hacia la misma ruta, estamos construyendo un país más justo, más equitativo para todas y todos, y por supuesto que con la nueva política pública de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de las diputadas y diputados de la Cuarta Transformación, que es poner en el centro a quienes estuvieron olvidados, a los más pobres, a los más desprotegidos y en especial a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. No quiero extenderme más, ya seguramente hay otras actividades que están en nuestra agenda. Solamente agradecerles por acompañar a nuestro hermano Alfaro, agradecerles por
arroparlo, como él ya atinadamente lo dijo. Estoy segura que este libro nos va a ilustrar mucho de lo que es la península de Yucatán en términos de riqueza cultural, natural, biocultural que tiene. Esta es una zona muy importante y este libro seguramente nos va a ilustrar mucho de lo que ya también tenemos una idea de lo que es esa hermosa región maya. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Muchas gracias a usted, diputada Irma Juan Carlos. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su presencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.